La ensalada más fácil y vistosa que harás este año. En el canal de las ensaladas damos continuidad a esta temporada tan deliciosa de recetas navideñas, así que si aún no te has suscrito, hágale pues, suscríbete para que no te pierdas ninguna de las preparaciones que vienen. Guarda las que más te gusten, dale like, comparte y déjanos un comentario, ¿cierto que sí? Bueno, vamos pues con esta ensalada que queda deliciosa y además muy colorida, perfecta para las celebraciones de fin de año. Iniciamos esta receta con una piña. Esta la lavamos muy bien, la pelamos, retiramos esos punticos negros que siempre tiene, la cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños. Ponemos la piña en una ollita y la cocinamos en sus propios jugos hasta que estos se evaporen. Esto nos ayuda a que no se amargue la ensalada y además realza su sabor dulce natural. Mientras la piña se cocina, seguimos con medio repollo morado. Lo limpiamos bien, retiramos las hojitas que estén dañadas o marchitas y lo cortamos finamente en tiritas delgadas. Lo ponemos en un recipiente con agua y un chorrito de vinagre blanco para desinfectarlo de manera natural. Dejamos que repose un momento mientras seguimos con los demás ingredientes. Hágame ese favorcito, dele clic a suscribirse ya, eso es gratis, no tiene costo y para ustedes muy poquito, pero para nosotros significa demasiado. Ese clic nos impulsa a seguir compartiendo recetas ricas, fáciles y hechas con mucho cariño, no deje pasar la oportunidad de apoyar. Seguimos con 250 gramos de fresas. Estas las lavamos bien, las desinfectamos, retiramos las hojas y las cortamos en láminas o en rodajas como más nos guste. Las fresas no solo le aportan color y dulzura, sino que también son ricas en vitamina C, perfectas para fortalecer las defensas en esta época del año. Ahora tomamos las 5 hojas de acelga fresca. Estas también las lavamos y desinfectamos bien, luego las cortamos en tiras delgadas y las reservamos. Tomamos ahora una manzana verde, la lavamos, la desinfectamos, la cortamos en rodajas descartando el centro o corazón y las semillas, y luego en cubos pequeños. En una ensaladera grande o en el recipiente que tengamos vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos el repollo morado bien escurrido, la acelga, las fresas, la manzana verde, 200 gramos de uvas pasas y 125 gramos de queso mozzarella cortado en cubos. Y no se les olvide la piña que ya tenemos cocinadita y lista porque esa no puede faltar. Ahora haremos el aderezo, que es el toque final para que todo quede espectacular. En otro recipiente agregamos 250 gramos de crema de leche, 2 cucharadas de queso crema y 3 cucharadas de miel de abejas. Con una cuchara o batidor manual mezclamos muy bien hasta que todo se integre y quede una mezcla suave y homogénea. Finalmente incorporamos este aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos con suavidad, asegurándonos de que el sabor del aderezo se reparta por completo entre todos los ingredientes. Se me estaba olvidando incorporar la piña. Mezclamos una vez más y listo. Podemos refrigerarla por un rato para que al momento de servir esté bien fresquita. Y listo, miren qué ensalada tan hermosa, colorida, cremosa y deliciosa. Perfecta para acompañar carnes frías, pollo, cerdo o incluso para disfrutar solita como plato principal en una cena ligera. Así que háganle pues, anímense a prepararla, les aseguro que a todos les va a encantar. La ensalada que se roba las miradas en la cena navideña. En el canal de las ensaladas damos continuidad a esta temporada tan deliciosa de recetas navideñas, esas que alegran la mesa y llenan de color cada reunión familiar. Iniciamos esta receta con un mango pintón grande, ese que todavía está firme pero dulcecito. Lo lavamos muy bien, lo pelamos con cuidado, lo cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños. El mango le da un toque tropical, jugoso y una dulzura natural que combina delicioso con los demás ingredientes. Ahora seguimos con la lechuga crespa, bien verde y fresca. La lavamos muy bien, hoja por hoja, para retirar cualquier impureza. Luego, en un recipiente con agua y un chorrito de vinagre blanco, la dejamos en remojo unos minutos para desinfectarla de manera natural. Después, la escurrimos y la cortamos en tiras no muy delgadas. Tomamos también una acelga, que igual lavamos y desinfectamos con cuidado. La cortamos en tiras parecidas a las de la lechuga y la reservamos. La acelga, además de darle un color verde más oscuro que contrasta muy bonito, es rica en hierro y vitaminas, ideal para mantenernos con energía en estas fechas donde comemos un poquito más de lo normal, ¿cierto? Ahora seguimos con los duraznos en almíbar.
Tomamos 2 duraznos bien jugosos, los escurrimos un poquito y los cortamos en cubos pequeños. Ellos aportan ese toque dulcecito y suave que se mezcla delicioso con el resto de frutas y hojas. Hágame ese favor, no se quede sin suscribirse. Eso es gratis, no tiene costo y para usted no significa nada, pero para nosotros vale muchísimo. Con cada suscripción tenemos la fuerza de seguir compartiendo recetas variadas, sabrosas y saludables. No deje pasar la oportunidad de sumarse a esta comunidad tan bonita que estamos formando. Pasamos ahora a las manzanas. Vamos a usar 2 manzanas verdes y 2 rojas para darle variedad de color y sabor. Empezamos con las verdes, que lavamos y desinfectamos muy bien. Las cortamos a la mitad, retiramos el corazón con las semillas y las cortamos en cubos pequeños. La manzana verde tiene ese sabor acidito que equilibra perfectamente lo dulce de las demás frutas. Luego hacemos el mismo proceso con las manzanas rojas, que son más dulces y jugosas. Esta combinación de las dos hace que la ensalada quede más rica y con una textura variada. No te preocupes por anotar todo a la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos allá abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. En una ensaladera o un recipiente grande de nuestra preferencia, vamos combinando todos los ingredientes. Entonces, agregamos la lechuga bien escurrida, la selga, los cubos de mango, los duraznos, la manzana verde y la manzana roja. Todo esto ya empieza a verse precioso, con esos colores vibrantes que tanto llaman la atención. Ahora sí, hágale pues que vamos con el aderezo. En otro recipiente agregamos un yogur natural de 150 gramos, 200 gramos de crema de leche y 150 gramos de leche condensada. Con una cuchara o un batidor manual mezclamos muy bien hasta que tengamos una mezcla cremosa, suave y sin grumos. Este aderezo es una delicia, porque tiene el balance perfecto entre lo ácido del yogurt y lo dulce de la leche condensada. Además que la crema de leche le da esa textura untuosa que hace que cada dedito se sienta suavecito y cremoso. Antes de agregamos 200 gramos de uvas pasas que no pueden faltar en una buena ensalada navideña. Las uvas pasas le dan ese sabor dulcecito intenso y una textura suave que combina espectacular con las frutas frescas y las hojas. Añadimos el aderezo directamente sobre la ensalada. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos con cuidado de manera envolvente para que el aderezo cubra todos los ingredientes sin maltratar las frutas ni las hojas. La idea es que quede todo bien incorporado y que cada pedacito tenga ese toque del aderezo. Luego refrigeramos por unos minutos para que esté bien fresquita al momento de servir y listo. Tenemos una ensalada colorida, cremosa, nutritiva y deliciosa, con un aroma espectacular y una presentación digna de la mejor mesa navideña. Esta ensalada se puede acompañar con carnes frías, pollo al horno o incluso con un arroz navideño. También se puede servir sola como entrada o plato principal ligero porque tiene de todo, frutas, verduras y un aderezo cremoso que enamora. Así que vamos pues, anímense a prepararla, disfrútenla en familia y verán que se convierte en una de sus favoritas para estas fechas. Recuerden suscribirse aquí en el canal de las ensaladas, activar la campanita para no perderse las próximas recetas, dejar su me gusta si les gustó esta preparación y contar en los comentarios qué tal les pareció o con qué la acompañarían ustedes. Nos vemos en la próxima receta con más ensaladas deliciosas, frescas y llenas de amor.